Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 6 de junio de 2016. Recibimos a Teresa Herrera. Buen día. Buen día, ya ahora no como patito, sino como ser humano. Sí, porque me dejaste intrigado pensando el Juac era porque claro, ya estamos ¿cómo a punto de volvernos patos, ¿viste? Saludo a Gerardo Caetano, que vuelve después de su incursión europea. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gerardo? Todo bien. Sigo con Rafael Porsekansky. Buenos días para todos. Y por último, Guillermo Fossati. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Tenemos 3 temas. Vamos a tratar de que el tiempo dé para que todos tengan su espacio. Hablamos en primer lugar de gobierno. El lunes, el ministro de Economía, Danilo Astori, anunció un aumento de 200 pesos a partir de agosto para las jubilaciones más bajas, las que están por debajo de los 8.767 pesos. Además de este incremento, el Ejecutivo otorgó boleto gratuito en el transporte urbano a los jubilados que cobran una prestación inferior a los 11.400 pesos. El aumento, en principio, estaba previsto se postergara para enero de 2017, pero luego de varias protestas de la ONAJPU, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, el gobierno dio marcha atrás con aquella decisión. De todos modos, cuando se conoció el monto, este incremento molestó a la gremial, que consideró el anuncio como una tomadura de pelo y una falta de consideración para con los jubilados. Ayer hubo mucha discusión sobre este asunto en las redes sociales, también críticas de la oposición. Por ejemplo, en su cuenta de Facebook, el senador nacionalista Jorge Larrañaga escribió: "La sensibilidad social del Frente se terminó con el ajuste. El aumento de 200 pesos a los jubilados es una falta de respeto". Gerardo, empezamos contigo. ¿A ti te parece importante este tema? A mí me parece muy importante porque hay hechos que de alguna manera definen las coyunturas. Son hechos que, a partir de su relato concreto, dan una imagen que va más allá del hecho y revela una situación. Y me parece que lo ocurrido en el gabinete el lunes, y sobre todo la comunicación de lo ocurrido, tanto formal como informal, es muy reveladora. ¿Por qué digo esto? Porque, a mi juicio, el anuncio dado nada menos que por el ministro de Economía, en un tono casi triunfal, luego de haber recibido una ratificación fortísima por parte del Ejecutivo, aparentemente no hubo voces en contrario, sobre un aumento de 200 pesos a las jubilaciones más bajas, aquellas que están en 8.767 pesos. Y luego ese otro anuncio de boleto gratuito para aquellas jubilaciones de 11.400 pesos, menores a 11.400 pesos. Hasta diciembre. Hasta diciembre. Realmente huelen a limón. Tú hablabas del contexto. En ese mismo anuncio, el ministro ratificó las pautas salariales, también, que era el otro tema que se había discutido en el Consejo. Exactamente. ¿No? Pautas salariales que, por otra parte, van a significar, contra lo que ha dicho el ministro, y esto lo podemos, no se necesita augur, van a significar una rebaja del salario real, porque la inflación no está bajando en función de los anuncios, y el error de las previsiones del Ministerio de Economía el año pasado no ha sido plenamente asumido por el ministro. Entonces, ¿por qué yo digo que este relato da una señal? Primero, da la señal de un gabinete que no discute. A mí me cuesta creer, como ha trascendido, que salvo una pregunta del ministro Murro, que en los días anteriores había dicho que había que reflexionar sobre este tema, ningún ministro dijo nada. Y que hubo una ratificación, luego de un pronunciamiento muy firme del presidente, hubo una ratificación por el silencio. Bueno, un gabinete que no discute en una coyuntura difícil y que le transfiere toda la decisión, aún la comunicación, al superministro de Economía. Digo superministro porque
en la historia del país nunca ha habido un ministro de Economía con tanto poder como tiene Astori en estos momentos. Me parece muy impresionante. Pero además me parece muy impresionante que en un contexto de dificultades económicas, la primacía de la economía sobre la política sea tan manifiesta. E incluso esa señal de un gobierno que está como paralizado y que está como atemorizado, es tan clara. Es tan clara como para no incorporar algo que está en la raíz de un gobierno que quiere ser progresista, que es la sensibilidad social frente a la situación de los que la tienen más difíciles. Y esto tiene que ver con los jubilados. Y yo pido a los oyentes que imaginen cómo se puede vivir en este país, con lo caro que está este país, con 8.767 pesos, pero también en función de las pautas salariales, cómo pueden vivir los 500.000 trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos o los 140.000 trabajadores que ganan menos de 10.000 pesos. Entonces me parece que el relato de lo ocurrido es mucho más que un episodio. ¿Los demás qué dicen? Yo coincido plenamente con lo que dice Gerardo y lo quiero mirar desde otro punto de vista, que es el tema de cómo es la composición poblacional del país. Este es un país donde predominantemente la gente es mayor. Y eso hace que las mayorías, sean personas de adultos para arriba. Y con un régimen jubilatorio que es bastante injusto, a mi entender, porque si uno compara los aportes que la gente hace a lo largo de su vida con lo que realmente recibe al final, no resiste la más mínima comparación. Y a eso le agregamos esto que decía recién Gerardo, de gente viviendo con 8.700 pesos, a la cual le dicen, te vamos a dar 200 pesos más por mes. Es realmente indignante. Yo creo que para la otra para cara, esas la otra cara sí. es la de que se cumple con una costumbre que se había adoptado, sí, que es esta de dar adelantos a cuenta. Claro, pero hay adelantos. No hay obligación de claro, dar ya sé, incremento que se está dando en este pero hay momento, adelantos. Ese es un aspecto interesante. Y una posibilidad era, en el contexto en el que nos encontramos, decir, no va a haber. Claro, no va a haber. Pero hay adelantos Queda y adelantos, para enero, Emiliano. etcétera. Pero hay adelantos y adelantos, Emiliano. Es decir, para haber dado esto, no sé, yo prefiero que no hubieran dado nada. No, pero porque hay confusión. Hay gente que entiende que esto es el aumento que se le va a dar a la jubilación, claro, y en realidad es un extra, concretamente como tal. Sí. Pero lo que es inaceptable o es inentendible es que lo haya planteado. Claro. Más allá de todas las consideraciones, yo comparto lo que decía Gerardo, y que están detrás subyacentes en el tema pero te interrumpí. Redondea tú tu frase y después volvemos a Teresa. Bueno, es decir, que efectivamente se traduce en una cantidad de cosas. Yo creo que en cierta medida es la antesala de una cantidad de incumplimientos que estarán presentándose, y eso es lo preocupante. Me pregunto cuál va a ser la historia final del Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, hablando precisamente de ese tema. Me pregunto si a priori se hizo alguna evaluación ex ante de lo que implica hablar de cobertura universal cuando se estaba hablando del Sistema Nacional de Cuidados. Y esta población particularmente tiene allí un papel muy importante, ¿no? Seguimos. Claro, entonces justamente, es decir, no hay una política de Estado, porque el Sistema Nacional de Cuidados, con el cual obviamente estoy totalmente de acuerdo, implica también otros sectores poblacionales. Yo digo, a mí me parece que el país tendría que tener una reflexión en torno a qué se hace con una población envejecida que a su vez tiene una mucha mayor esperanza de vida de lo que tenía hace 10 años atrás, lo va a tener dentro de 10 años más. Entonces, ¿qué es lo que...? Es decir, yo puedo entender los déficits que implican los sistemas jubilatorios para los países. Bueno, es un tema muy complejo que se está discutiendo en otros países que tienen las mismas características poblacionales que Uruguay, ¿no? Que se va quedando sin gente más joven. En el caso de Uruguay, además, más preocupante todavía porque no tenemos jóvenes preparados. La mayoría de los jóvenes están en los sectores de necesidades básicas insatisfechas. Es decir, todo ese tema poblacional y generacional, se inserta también en este tema de cómo hacemos para que esa gente que todavía está en etapa productiva, que puede seguir haciendo cosas, pero por ejemplo la prohibición de trabajar una vez que uno se retira, que me parece absolutamente injusta, porque la gente podría seguir trabajando, en todo caso seguir aportando, aunque eso después no lo cobrara. Pero todas esas cosas me parece que son temas a poner, que vuelven a enfrentarnos con esta situación
en esta temática que me parece que no se resuelve con los 200 pesos. Y bueno, y después vemos qué hacemos en diciembre. Rafael. Tratando de ser breve, primero un elemento que mencionó Gerardo sobre el tono del ministro de Economía triunfalista al anunciar esta medida, que yo lo ato también al tono triunfalista al momento de anunciar el ajuste fiscal, que fue muy debatido también. Es decir, noto una serie de errores comunicacionales de parte del gobierno importantísimos. Interesante, porque yo no leí un tono triunfalista cuando habló de los 200 pesos, más bien lo vi como la posición de un desgraciado que tenía que anunciarlo. Ahí bueno, las percepciones son distintas. Sí. O el triunfalismo se refería al anuncio de que las pautas se mantenían y que El tenía triunfalismo el se apoyo del debía- Consejo de Ministros. Sí. Por eso hablo de circuito cerrado. El triunfalismo se debía a que, obviamente, todos sabemos que el partido de gobierno no está de acuerdo con esta postura. Exacto. Y que en el gabinete, más allá de que el gabinete no representa al partido de gobierno o no lo representa en sus distintos matices, había diferencias respecto a esto. El tono triunfalista es que en 2 semanas el ministro Astori ha recibido por parte del presidente de la República una Bendiciones ratificación de poder impresionante. Esa es una manera de verlo. La otra es que lo han convertido en el vocero de las malas noticias, ¿no? Sí. Y él asume aparentemente Es que con mucho interés y con mucho entusiasmo ese papel. Es que le encanta. ¿Por qué? Porque ahí está la fortaleza de decir, bueno, miren, cuando las papas queman, aquí El está la salvador soy yo. responsabilidad. Mm. Y yo creo que es una mala señal. A mí me preguntaban, pero cuando las papas queman, el Ministerio de Economía no es el que tiene que decir que no. Cuando las papas queman, y es la historia de este país y del mundo, es cuando hay que discutir más y abrir más las orejas. Acá hay propuestas de la oposición. Por ejemplo, el Partido Nacional ha propuesto, en una coyuntura difícil, ¿por qué no grabar a por ejemplo, Las a transacciones los con bancos, tarjeta de las crédito. transacciones, Claro. que están teniendo realmente una situación de incremento de ganancias muy importante? Una medida de la oposición. Una medida de la oposición. Yo pregunto, el gobierno ni siquiera consideró esta propuesta que permitiría hacer muchas cosas. Mm. Tú estás hablando ahí ya de rendición de cuentas, ¿no? Que es el frente donde está Pero laudándose el ajuste fiscal, etc. Estoy hablando del conjunto. Seguimos con No, Rafael. Lo otro, a ver, para mucha gente 200 pesos más por mes es dinero. Por poco que sea, es dinero. Es decir, no hay también que ponerse en el bolsillo de una persona que gana, por ejemplo, 8.000 pesos, ¿ok? Pero de todas formas no es para hacer el anuncio así como para anunciarlo. Es una cosa que debería pasar por lo bajo, quizás sobriamente, no para ser anunciado así con bombos y platillos de alguna forma. Es porque es una medida pequeña y además en el marco de una coyuntura muy crítica donde acaban además de anunciar un impuestazo bastante importante. Yo este tema de la comunicación ministerial creo que da para largo, porque venimos también de unas declaraciones públicas absolutamente fuera de lugar de la ministra de Educación, refiriéndose no a la oposición, al número 2 de su cartera hace un año. Al número 3, perdón, el director de Educación, Mir. Y podemos sumar... El ministro de Defensa. Podemos sumar, exactamente, iba a decir, a Eleuterio Fernández Viedor. Podemos hablar también de... No porque estén fuera de lugar, pero digo, ¿qué olla de grillos el Frente Amplio también? Ahora, al mismo Nino tiempo, Boa ¿cómo logran y todas las mantener rencillas internas que tiene con quienes no están de acuerdo con su línea más aperturista. Es decir, ¿cuántos frentes, justamente dentro del frente, cuántos frentes internos y que hay? qué líos habría si se permitieran expresarse libremente? Porque Astori es un hombre que reprime brutalmente mucho de lo que piensa. Es decir, ¿Cómo es eso? claro, hay una realidad muy clara. Es decir, el gobierno del Frente Amplio actual tiene una herencia maldita del gobierno del Frente Amplio anterior. Y si Astori se permitiera expresar una cantidad de cosas vinculadas a la generación del déficit, y muchos se permitieran expresarse libremente con respecto a si aprueban o desaprueban muchas de las medidas que se toman, sería una olla de grillos. Ahora, es interesante porque Astori, todos lo sabemos, era el vicepresidente de la República, un vicepresidente con enorme poder que, entre otras cosas, conducía al único equipo económico que hubo desde el 2005 para acá.
Sí. Entonces, si hubo herencia maldita, Astori no es ajeno. Y perdón, Pluna no es responsabilidad del MPP. Para no pensarse en los dos equipos económicos. Nunca hubo, porque no podía verlos. Creer que la hiperdébil Oficina de Planeamiento y Presupuesto bajo el gobierno de Mujica podía contrarrestar al Superministerio de Economía y Finanzas. Yo los invito a que lean el excelente libro de Mario Vergara. Excelente libro de Mario Vergara, que es un relato formidable de las transformaciones institucionales y de estructura de incentivos que han ocurrido en estos últimos 10 años. Es una prueba irrebatible, científicamente muy fundada, de cómo se ha construido institucionalmente un superministerio de Economía y Finanzas. Y esto va a valer para el gobierno del Frente Amplio como para cualquier gobierno que venga, sea del partido que sea. Pero daría para conversar un rato Sí. y capaz que conviene que cortemos acá porque si no, no llegamos a los otros asuntos. Pero yo lo que me pregunto es a propósito de Astori, lo siguiente. Astori no solamente es un técnico, es un político. Por supuesto. Y no descarto y de que los quiera mejores. ser presidente de la República todavía, y de los ¿no? mejores. Entonces, ¿cómo es que asume tan tranquilamente, tan frecuentemente el papel de malo de la película? Malo de la película para todos lados, porque a Astori lo están criticando de adentro del Frente Amplio, del movimiento sindical, de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, y lo están criticando desde la oposición todo el tiempo, a propósito del manejo fiscal. Respecto a algo que dijiste al pasar, yo sí lo descartaría a Astori como futuro presidente de la República. Esto es una opinión personal, una evaluación personal. Sí, pero- le No, veo, pero él le habló de la veo aspiración. muchas dificultades Emiliano para habló de la construir un aspiración. capital político suficiente Yo para tengo- convertirse en presidente en de la eso República. podemos coincidir, pero lo que digo es que no creo que haya abandonado Eso sus sí, eso sí aspiraciones. también. Bueno, pero lo que Entonces, pasa... ¿cómo juega este papel? Así. ¿Cuál es el beneficio para él de jugar este papel? Y la soberbia. Es decir, yo creo que en realidad cuando uno está convencido de que fue el mejor dirigente de la economía de la región, cuando se miran las condiciones económicas de los países de alrededor, sos un país pequeño y en definitiva nosotros estamos mal, pero obviamente los que están alrededor están mucho peor. Entonces yo creo que ahí lo que juega es el tema de decir, bueno, no, yo en realidad soy un hombre experto en estos temas, yo soy el que he llevado el buque, a pesar de incluso las cosas que pueden haber hecho en la etapa Mujica, que yo ahí no tengo un matiz, yo creo que no todo lo podía controlar, yo creo que las empresas públicas y todo eso fue una cosa que se le fue de las ¿Tú manos. consideras que es el responsable del déficit fiscal generado? Sí, claro. Y Eso sí. Eso lo calla. Eso sí, lo claro, sigue. pero lo que pasa es que él se compara con el entorno regional y en la comparación con el entorno regional, él, No, pienso no que quiero tuvo- entrar el déficit fiscal igual es un tema. Yo no Sí. quiero entrar en sobrepasa análisis Astori. psicológicos sobre la personalidad de Astori. Astori es un dirigente político de primera división. Cuando se haga la historia de estos últimos 30, 40 años, porque además él fue un opositor a la dictadura importante, tendrá una página muy importante. Sin embargo, lo que yo le veo es que ha caído en una suerte de pecado en el que los políticos caen, que es, primero, en una actitud de soberbia muy grande y en un circuito cerrado en donde cuando hay problemas con la realidad, No se es la la ve. realidad la que se equivoca. El otro día, cuando lo interpelaron en el ministerio, algunos dirigentes de la oposición dijeron algo muy impresionante. Cuando el ministro Astori lo que tenía que decir era, miren, las previsiones que fundaron nuestro presupuesto eran equivocadas. Yo me hago responsable de esta equivocación. Por supuesto, el contexto cambió aceleradamente, pero hubo una equivocación. Lo que dijo fue algo mucho más elusivo y muchos dirigentes de la oposición dijeron, lo que está diciendo el ministro es que quien se equivocó fue la realidad. La discusión sin duda puede continuar. De los mensajes que llegan de la audiencia, elijo para terminar. El oyente, Raúl de Mercedes, se sorprende porque en todo este debate que está planteado a nivel político y económico, no aparece ninguna propuesta creativa de rebaja del gasto. Por supuesto. Por supuesto. Y esto sí que da para otra charla. Exacto. Interesantísimo. Exacto.
Más mensajes de los oyentes. El tema anterior ha generado mucha movilización. Por ejemplo, dice Daniel, ¿se creyeron que exportando lana, cuero y ganado en pie y commodities íbamos a ser un país desarrollado? Yo no. Después aparece Manuel y dice, todos de alguna forma u otra somos responsables, pero el gran responsable de los problemas económicos es Mujica. El Pepe se dedicó más que nada al autobombo. Y después aparece Venancio. Astori, que la historia te juzgue. La liviandad de algunas críticas asusta. La definición del ministro Astori como soberbio es la clara muestra de ausencia de argumentos. Agradezco la posibilidad de que Uruguay pueda contar con una Astori, así como contó con un Sereñi. No quiero ni imaginar qué Uruguay tendríamos sin ellos. La honestidad intelectual al servicio de la función pública no importó los altísimos costos políticos que acarreaba. Nadie en la mesa negó que Astori fuera una figura muy capaz en el área de la economía. Eso está fuera de dudas. O sea, en el área de la política. Y en el área de la política también. Recordando a Sereñi, del cual se cumplen 100 años, todos coinciden en que la última vez que Sereñi se encontró con Tabaré Vázquez y Danilo Astori, le dijo, Danilo, tú sos el jefe de la economía. Tabaré, tú sos el jefe de la política. Pero ambos recuerden siempre que la política es la que gobierna la economía. Sería bueno recordarlo en estos momentos. ¿Cambiamos de tema?